Bienvenidos a todos y a todas. Agradecemos la sintonía del programa organizado por el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Isela Sánchez, del Colectivo Digital de Suecia, y en esta ocasión me acompañará el compañero Alex Flores, y le vamos a pedir que se presente. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Aquí pues les estamos dando la bienvenida a este nuevo programa, como dice la compañera Isela Sánchez del Frente Intercontinental del FMLN de Europa. Así es que gracias y como dijo ella, mi nombre es Ale Flores y para conocer un poco de sus funciones en la actualidad, también un saludo a la militancia del Frente Intercontinental del FMLN y a los que nos siguen a esta hora. El desarrollo de esta transmisión, después de la presencia de los invitados, agradecer a la presencia y antes de continuar con la primera pregunta, hacer el siguiente preámbulo o la siguiente pregunta ahí por el amigo y compañero Alonso Acosta, quien nos estará acompañando en este día. Muchas gracias, Alex y compañera Isela, por la invitación a participar en este programa. Bueno, mi nombre es Alonso Acosta, como ya me presentaban, y soy también parte del colectivo digital de Europa. Bueno, y por el momento también el coordinador del Frente Intercontinental del FMLN. Así que es un placer estar con ustedes y gracias por la invitación de nuevo. Gracias, Alonso. Quisiéramos que aprovechemos el comienzo de esta transmisión para que envíes un mensaje, un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior y a todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Sí, por supuesto. Gracias, Isela. Sí, bueno, primeramente quisiera enviar una gran felicitación al hermano pueblo de Colombia por ese triunfo que significa un gran triunfo para, no solo para Colombia, sino que para Latinoamérica. Es para nosotros de una inmensa alegría saber de que se impuso la razón, se impuso el consenso y que ahora tienen una gran oportunidad de comenzar un camino que va a ser difícil porque los enemigos de los pueblos, por supuesto, que se van a poner en el camino, pero sí los invitamos a que se vean también en el espejo salvadoreño porque hay que aprender de los pueblos hermanos y ojalá que ellos sí logren mantenerse en el tiempo con las transformaciones sociales que se requieren. Bueno, también nos alegramos porque compartimos los mismos sueños y por supuesto que celebramos las victorias. Así que va un gran abrazo para los hermanos colombianos, pueblo latinoamericano, por este inmenso triunfo. Bueno, quiero también enviar un fraternal saludo, por supuesto, a la militancia del FMLN. Quiero felicitarlos por ese arduo trabajo que están haciendo, firmes en las ideas, firmes en esta batalla, que no es fácil. Yo felicito a la dirección del partido que está haciendo un trabajo muy, muy intenso y labrando, por supuesto, el camino para un nuevo partido, una nueva transformación de la sociedad, porque el partido necesita eh, fortalecerse en sus bases y eso es lo que está haciendo. Así es que felicito y les deseo mucho éxito en el trabajo que han emprendido de aplicación de las resoluciones de la convención. Por supuesto, quiero enviar un gran saludo a todos los colectivos digitales del Frente Intercontinental del FMLN, desde El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, acá en Europa, Australia, y los felicito y las felicito por ese gran trabajo que están haciendo de comunicación, rompiendo el cerco mediático que sí se necesita, ya que estamos cercados por tanta desinformación, manipulación y intereses oscuros
que afectan, por supuesto, los intereses de nuestro pueblo. Así que un gran abrazo y un saludo también a los salvadoreños en el exterior y a todos los que nos siguen, los que van a ver esta transmisión, también un gran saludo y les agradezco muchísimo que compartan y que nos apoyen en estas transmisiones. Gracias. Gracias, Alonso. El tema que ahora nos convoca es coyuntura económica y social en la actualidad en El Salvador, ¿verdad? Sabemos que las fluctuaciones en los precios generan crisis económicas en la población, pero que también las malas políticas económicas incorrectas, engañadas y aplican el engaño, ¿verdad? De políticas en contra del pueblo por parte de regímenes incompetentes. Estas generan crisis económicas y sociales a nivel local. En ese sentido, Alonso, ¿cómo puedes describir la situación económica y social en nuestro país? ¿Cuáles son las causas de esta situación tan deplorable en la que se encuentra el país? Gracias, Isela, por la pregunta. Bueno, el tema sí es un tema grueso que tiene que ver con la coyuntura económica y social, porque van de la mano. O sea, la economía, por supuesto, de que basado en lo que sería la definición del término economía, que es oikos y nomos, de la palabra griega, que quiere decir casa y administración, que es la administración de los bienes y servicios de una casa. Cuando nosotros, digamos, todo el ser humano tiene que saber administrar sus bienes y servicios, sus recursos. Y eso pasa, digamos, porque cada quien sepa administrar los bienes limitados con las necesidades ilimitadas. Entonces, y para ello se elige, por eso de que hay un término que se llama la economía política, porque es donde se definen las políticas económicas. Entonces, la economía política tiene que ver con toda una organización social de cara a administrar los bienes públicos para el bienestar de la sociedad. Y en eso se requiere de que la política sea una política responsable, una política de cara a entender las condiciones materiales y las necesidades básicas y las capacidades que tiene la sociedad para poder garantizar un mínimo de estándar de vida en la sociedad. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a un gobierno que es irresponsable, un gobierno que ha llegado a hacer de la economía pública su hacienda privada, donde no hay controles, donde no hay planificación, entonces esto es una bomba de tiempo. Esto va a generar unas condiciones sociales bastante agudas y que pueden desembocar en una convulsión social que puede llevar hasta un baño de sangre. Y eso es lo que a nosotros como militantes del FMLN nos preocupa, de que después de haber avanzado bastante, pero en las condiciones que se encuentra el país o se encontraba el país, es bien difícil porque los recursos siempre son limitados y las necesidades son ilimitadas. Y si no se sabe administrar y se cae en una conducta impulsiva de consumo, cuando los recursos son limitados, entonces por supuesto de que las necesidades se van a sentir más fuertes. Entonces, y ahí es donde se necesitan gobiernos responsables, que sepan planificar la economía, que sepan planificar la producción, porque todo se basa, los conflictos sociales se basan, en primer lugar, hay un fenómeno psicosocial, un fenómeno cultural, por así decirlo, porque todos los seres humanos necesitan estar viviendo en comunidades. Digamos, ese es como la característica primaria de la sociedad en que nosotros como seres humanos vivimos en comunidades para poder sobrevivir a todas las adversidades de la naturaleza, porque al final también somos seres naturales, somos entes naturales que convivimos con todos los demás entes de la naturaleza. Pero para poder administrar los recursos de manera más racional, más justa,
se eligen gobiernos que administran la cosa pública. Política quiere decir administración de la cosa pública, porque viene de la polis, que es la sociedad, donde nosotros como seres sociales, como ciudadanos, nos ponemos de acuerdo en un contrato social, que es el programa político de un partido en este caso. Antes no existía eso, pero ahora sí lo existe. O sea, un partido político le hace una oferta a la sociedad cómo va a administrar la cosa pública. Pero cuando llega y lo hace mal, eso genera una crisis que golpea a los más desprotegidos, porque se generan grandes divisiones de posesión. O sea, el poder adquisitivo de la ciudadanía se ve amenazada. Entonces, y es por eso que yo digo de que nosotros como FMLN avanzamos muchísimo, se logró desarrollar un andamiaje de protección social, se podría decir, pero no fue suficiente, porque nuestra gente no supo valorar de que los procesos son largos, los procesos, eso si uno lo compara con la siembra de un arbolito, o sea, va a pasar mucho tiempo antes de que el arbolito empiece incluso hasta dar florcitas, por no decir que ya esté dando frutos suficiente como para poder darnos suficiente alimento. Entonces, así son los procesos sociales también. Y nosotros que no hemos tenido un desarrollo social sostenible, fueron truncados los desarrollos de los pueblos originarios, más que todo, bueno, de todo el mundo en principio, porque los países que fueron imperialistas los poderes coloniales medievales, por decirlo así, dominaron toda la parte que estaba menos desarrollada en la parte belicista, porque también eso es importante recordarlo, que todas las culturas han doblegado a otras culturas a través del poder bélico. Y esa es la razón por la que muchas culturas se vieron en la necesidad de crear grandes murallas a sus alrededores en las ciudades y crear grandes ejércitos para la defensa. Y así se fue creando una casta social que fue teniendo privilegios diferentes a lo que eran los sectores productivos, digamos. Entonces, y eso hasta cierto punto también preocupa en El Salvador, que se le esté apostando más a lo que serían las instituciones coercitivas, represivas, y con un gobierno que no tiene un plan de desarrollo económico. Tiene una presentación ilustrativa de ilusiones, por decirlo, valga la redundancia, o sea, ilustra las ilusiones para que la gente que no entiende ese manejo demagógico de ilusiones empiece a crear esperanza, a depositar esperanzas de que un día podrá hacerse el milagro. Y yo digo, bueno, nosotros nos falta mucho de que entendamos que los milagros los hacemos nosotros trabajando en comunidad, entendiendo cómo en comunidad podemos garantizarnos los bienes y servicios, porque para eso necesitamos gobiernos que entiendan cómo está la distribución social del país, porque nosotros no somos capaces de producir lo que consumimos, todo lo que consumimos. Por eso necesitamos de todas las habilidades, todas las capacidades y que podamos diversificar la producción de manera tal de que seamos capaces de garantizarnos los bienes y servicios. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo son las relaciones de producción en un sistema económico que se basa en la explotación del hombre por el hombre, se basa en la explotación de la fuerza de trabajo de la clase trabajadora, valga la redundancia, la clase a la que se le puede explotar su capacidad de producción y no se le remunera. Entonces, cuando llegan estas crisis, o sea, todo este sector que es el que se aprovecha de la capacidad productiva de nuestro pueblo se queda con la riqueza producida y la acumula. Y a los sectores más vulnerables se les despoja de su capacidad adquisitiva. Por lo tanto, se ven muy afectados cuando vienen estas crisis económicas, como el caso de, estamos viviendo una inflación mundial. Eso nadie lo niega. Pero tampoco se puede negar de que hay gobiernos que la están enfrentando de manera responsable, donde los gobiernos hacen paliativos en la canasta básica. Por ejemplo, una de las propuestas que está haciendo nuestro partido es que se le quite el IVA a la canasta básica.
¿Para qué? Para poder paliar un poco esa escasez que está experimentando nuestra sociedad, que no tiene la capacidad ni siquiera de conseguir los productos básicos para una alimentación básica, valga la redundancia. Entonces, estos son medidas que deben de tomar desde el gobierno para poder paliar, para que los que están más, los sectores más aventajados, digamos, en la sociedad tienen la capacidad de enfrentar la crisis económica. En cambio, los más vulnerables no, están sometidos están condenados a la hambruna. Y eso es lo que viene, porque al no tener una economía planificada, no se puede planificar tampoco la diversidad de producción. O sea, un gobierno responsable tiene toda una estadística o todo un levantamiento estadístico de todos los rubros productivos para poder diversificar la capacidad productiva y poder diversificar también la producción social. O sea, porque de eso se trata, las relaciones de producción. Así que el impacto va a ser grande, Isela y Alex, y eso es parte de mis temores. Sin embargo, creo yo de que el triunfo de Colombia nos viene a dar también un alivio en toda esta pesadilla, porque nada menos antes de empezar esta transmisión estaba haciendo un recuento de los países que ahora ya, unos muy bien definidos de izquierda, incluso con un programa socialista, y eso que no se asuste nadie, porque el socialismo viene de sociedad, donde viene de socializar. Nosotros utilizamos a veces los términos de manera tradicional, de manera cotidiana, sin darnos cuenta que estamos hablando de los mismos términos, pero cuando los hablamos ya de una manera un poco más quizás intelectual, quizás se podría decir, no me gusta la palabra, pero un poco más formal. Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros fácilmente hablamos de comunidades. Se habla de las comunidades aquí, las comunidades allá, las comunidades eclesiales de base incluso, pero no hablamos de comunismo, que es lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque comunismo se ha asociado a una experiencia de un país y, bueno, una federación que asumió el concepto socioeconómico del sistema comunista, que se llamó, que era un sistema más equitativo, más solidario, más planificado, que es eso al fin y al cabo lo que nosotros queremos: planificar mejor nuestros recursos para poder utilizarlos de manera más equitativa, donde no hayan esas grandes brechas entre ricos y pobres, o sea, en que todos podamos gozar de un mínimo de garantías de desarrollo social. Entonces, pero eso es la importancia de tener gobiernos que ven que su función o su misión es responder a todo un pueblo. Entonces, ¿pero qué pasa en nuestros países? La política lamentablemente se ha viciado, donde sectores económicos, intereses económicos, hacen la lucha política para llegar al gobierno para beneficiar a sus empresas y después están haciéndose ricos de los recursos públicos y de la riqueza producida por la clase trabajadora. Así que estaba viendo bueno, haciendo un breve recuento de los países que ahora están más inclinados a la izquierda. Y o sea, estamos más o menos como a la mitad de países. Estamos hablando de, bueno, comenzando por Cuba, la hermana Cuba. Le enviamos un gran saludo a los hermanos cubanos, los hermanos venezolanos, que a pesar de los bloqueos económicos que tienen, han logrado sobrevivir y han logrado también desarrollar sus economías, incluso mucho más avanzadas en lo que es el concepto ecológico. Eh, o sea, porque como dice un dicho, que de las crisis, de las peores crisis salen las mejores soluciones. Los hermanos cubanos y los hermanos venezolanos se han visto en la necesidad de buscarle solución a todos sus problemas con el mínimo de recursos, con las mayores dificultades, y ahora están siendo vanguardia en muchas áreas, en muchas áreas. Incluso cuando el ALBA se creó, por ejemplo, o el TCP, el Tratado de Comercio de los Pueblos, habían varios países que eran de izquierda, definidos de izquierda, como Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua. Y ahora estamos hablando de que ya tenemos, por ejemplo, bueno, Argentina, Chile, que es un país que a pesar de que las expectativas eran más grandes,
pero sigue siendo un país que tiene un gobierno de izquierda y que tiene las posibilidades de poder avanzar. Ahora Colombia nos viene a dar un gran espaldarazo, por así decirlo, al pensamiento de izquierda. Tenemos también a México, que está dando una gran batalla. Entonces, por lo tanto, Honduras también, hace poco, también cambió su gobierno. Entonces, esto significa que están volviendo los vientos de izquierda en Latinoamérica, que nos pueden abrir de nuevo una posibilidad de crear otra vez ese desarrollo económico como se dio cuando se crearon el ALBA y los TCP. Así que yo veo con muchas esperanzas Y viene, estos viene Lula nuevos también, el vientos. gigante brasileño. El gigante brasileño que también está en vísperas también de llegar de nuevo a la izquierda. Entonces yo digo que se está como diversificando el panorama y esto nos va a permitir tener las posibilidades como izquierda. Si logramos unir capacidades, si logramos aprender de los errores cometidos también, porque yo creo que eso para nosotros es una gran lección aprendida y que ahora estamos viendo en El Salvador una gran oportunidad. Yo así lo veo, una gran oportunidad. Primeramente porque al FMLN se le demonizó tanto como un monstruo terrible y que ahora está demostrando de que las políticas del FMLN fueron acertadas. Lo que pasa es que no tuvimos la suficiente capacidad para avanzar más. No tuvimos la capacidad para que el pueblo se apropiara de esos avances. Entonces, ahora que se puede comparar a los gobiernos militaristas. Se puede comparar la oligarquía criolla con sus dictaduras militares. Se puede comparar los 20 años de gobierno de Arena, que era la democracia de la oligarquía. Se pueden comparar los 10 años de gobierno de izquierda, que se avanzó muchísimo, y ahora se pueden comparar, por lo menos en estos 3 años se ha demostrado que este gobierno no es la alternativa. Este gobierno no tiene la solución a los problemas de nuestro pueblo y que a partir de ahora el pueblo tiene que tomar conciencia que son ellos los protagonistas de una nueva historia y que son ellos los que tienen que hacerse responsables de un cambio, de un desarrollo, pero genuino, volviendo a las raíces de nuestros pueblos originarios, donde se vivía en comunidad, donde los medios de producción eran de propiedad social, donde las tierras eran comunales. Entonces, así es que yo pienso, yo veo con mucho optimismo, a pesar de que la situación está muy difícil, pero como dice también el dicho de que el amanecer, la noche es más oscura cuando el amanecer está más cercano, más o menos. Gracias, Muy bien, Alonso. entonces. Sí. Gracias, gracias. Bueno, estamos escuchando aquí pues coyuntura económica y social en El Salvador y también abarca pues lo que es el continente americano. Y en Latinoamérica pues la coyuntura, como dice Alonso, pues está cambiando ya que con el triunfo en Colombia pues del partido de izquierda, pues se le va a dar otro respiro más a lo que es pues la economía social en este caso, pues ya que tiene que ver con los problemas que también tiene la frontera entre Colombia y Venezuela, y de donde pues yo creo que se van a abrir espacios más de progreso para, en este caso, para el pueblo venezolano, ya que pues tienden a solucionarse los problemas entre Venezuela y Colombia. Y pues como decía Alonso también, pues la izquierda en América Latina pues está dando pasos agigantados, ya que tenemos Nicaragua, Cuba, Colombia, Argentina. También viene el gigante de Brasil, ya que trae pues al obrero, a Lula da Silva, pues también candidateando candidateándose para presidente de Brasil. Pero bueno, siguiendo con la economía social en El Salvador, lo que Alonso estaba explicando ahí sobre la cuestión de la economía socialista o comunista, bueno, socialista viene de lo social, o sea, donde la economía pues se socializa en bien, pues en este caso de los que la producen, en este caso, bueno, los obreros, los campesinos, que son los que producen los alimentos. Y también en lo que se le llama pues las comunidades pues en El Salvador se le llama comunidades, aquellos espacios donde pues conviven los campesinos, donde producen la tierra y el fruto que sacan, pues yo me recuerdo que cuando los gobiernos del FMLN, el gobierno le compraba una cierta cantidad, en este caso al campesino, a la cooperativa o a la comunidad, y le dejaba otra parte para su consumo en sus comunidades. Así que eso es el comunismo en este caso. Pero bueno,
siguiendo pues con la crisis económica en aumento en El Salvador, una pregunta, Alonso. Tú estabas explicando también que los problemas económicos, sociales en El Salvador son como una bomba de tiempo. Entonces mi pregunta es, bueno, a raíz de la situación económico-social difícil que se vive en El Salvador por el gobierno de Bukele, se ha investigado que son miles y miles de salvadoreños, jóvenes especialmente, que emigran a Estados Unidos, al sueño americano. O sea, son miles diarios los que salen del Salvador. Entonces mi pregunta es, más los jóvenes que están capturando de las pandillas, o sea, El Salvador se está quedando en pocas palabras sin mano de obra. Entonces, ¿cuál es la situación que se le avecina en este caso al país, a El Salvador, pues con esta situación que se presenta de la crisis económica, o sea, la crisis de jóvenes, pues nos estamos quedando sin jóvenes en este caso? ¿Cuál es el futuro que se le avecina a El Salvador, Alonso? Mira, yo en ese aspecto creo de que la razón fundamental por que la gente emigra es porque no ve oportunidades en el país, porque no hay una política de inclusión. Hay una política de explotación, pero también hay que tomar en cuenta un aspecto que nuestras sociedades en economía se ve, por ejemplo, todos los, como todas las áreas que interactúan con la economía. Entre ellas está, por ejemplo, la parte de la demografía. Bueno, la demografía, la geografía, la sociología, porque tiene que ver mucho con, en parte, la población. O sea, el nivel de la densidad poblacional que tiene nuestro país. En parte también la capacidad productiva que tiene nuestra geografía. La distribución de los recursos. Cómo está distribuida la tierra, los recursos naturales. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, El Salvador tiene una superpoblación. O sea, está densamente poblado. Y su capacidad productiva, tomando en cuenta de que este gobierno no le ha apostado al desarrollo económico, no le ha apostado al desarrollo agrícola, por ejemplo, que fue uno de los rubros que el gobierno del FMLN le apostó bastante. Y sí, el FMLN estaba llegando a niveles casi de alcanzar tal vez no se podría decir la soberanía alimentaria, pero sí se estaba llegando a niveles de poder cubrir la necesidad nacional en ciertos rubros. En el maíz, el frijol, se estaban importando algunos productos. Por supuesto, de que no es, nuestro país no es autárquico, no puede producir todo, depende de la importación, pero muchos rubros se estaban desarrollando al nivel de poder cubrir la necesidad nacional. Incluso ya se estaba exportando. Entonces, ahora no. Ahora si uno ve el campo está completamente desmontado a la producción agrícola. Incluso he estado viendo últimamente que hay una queja bastante frecuente, que los campesinos se quejan que no han recibido los paquetes agrícolas. Y podría decirse que el paquete agrícola no es suficiente. Claro que para un gran productor no lo es. E incluso no debería ni siquiera de recibir un gran productor, porque se supone que tiene una economía suficiente como para poder hacer la inversión de su producción. Esos paquetes agrícolas están contemplados para los pequeños campesinos que no tienen la capacidad de acumular eh, el suficiente capital como para poder invertir el próximo año. O sea, producen para su, casi que para su propio sostenimiento y tal vez algún pequeño excedente que venden para poder comprar otros productos que necesitan que completa la canasta básica. En este momento estamos viendo que toda la producción está desmontada. Entonces, tomando ese parámetro de que la producción, más que todo en el campo, está completamente abandonada, y por no decir muchos otros rubros que están abandonados, entonces hay una superpoblación que no tiene de dónde alimentarse. Entonces, y eso es caldo de cultivo también para la criminalidad. O sea,
Entonces, y lo otro también hay que tomar en cuenta de que el capital ya no es nacional. O sea, digamos, el capital dejó de ser nacional hace muchísimo tiempo y ahora son transnacionales. Entonces, hay una transferencia de tecnologías a nivel mundial y como las empresas son transnacionales, invierten mucha tecnología. Entonces, la mano de obra es menos necesaria. Necesitan gente menos capacitada, necesitan gente que tenga por decirlo así, necesitan pocos profesionales y mucha fuerza bruta de trabajo. O tal vez ni mucha fuerza bruta, pero necesitan la fuerza de trabajo necesaria para hacer los trabajos rudimentarios que no puede hacer la tecnología. Entonces, eso quiere decir de que mucha de nuestra juventud que tiene niveles avanzados de educación no tienen espacio para poder ser empleados en nuestro país. Entonces, y es por eso la razón que ellos se van para otros lugares. O sea, ¿por qué? Porque además los salarios son de miseria. O sea, un salario mínimo no es suficiente como para cubrir ni lo mínimo de necesidades para la juventud, porque la juventud tiene otros patrones de consumo. O sea, ya la juventud no está viendo, no se ve reflejada en el trabajo del campo y tampoco se ve reflejada en un sector de pobreza en la ciudad. Entonces, como no hay una educación en la que tú tienes que producir lo que consumes, entonces, y tú tienes que producir para poder intercambiar productos en una sociedad de bienes y servicios donde se complementa. Entonces, mucha juventud está buscando otros horizontes y está dejando a una masa pobre que va a terminar en la miseria. Y ese es el problema cuando no hay gobiernos responsables que pueden hacer la inversión social necesaria como para poder paliar, por lo menos que tengan una muerte digna, los sectores más vulnerables. Entonces, los están condenando a la miseria, lamentablemente. Entonces, y ahí se necesita. Entonces, tú decías, bueno, hablabas de la juventud. Por supuesto que no es toda la juventud, es un sector de la juventud que no tiene conciencia social. Pero ¿qué pasa cuando la crisis se atiza? Se empieza a crear conciencia social, porque la juventud es la más apta para poder darse la tarea de tratar de explicarse su entorno, de explicarse por qué está viviendo la situación que está viviendo. Y entonces es fácil también que empiece a tomar conciencia de que no está en sus manos solamente eh, como individuo transformar esa realidad. Tienen que organizarse y como pueblo organizado hacer un cambio de estructuras. Porque en el estado que nosotros tenemos en El Salvador, un estado donde es clasista, un estado donde lo dominan élites económicas, no tienen el mínimo interés de estar alimentando pobres. O sea, así de grotesco podría parecer, pero a los burgueses, a los capitalistas, a los ricos, no les interesa la clase pobre. Les interesa solamente aquel que tiene capacidad de trabajar y de trabajar con sueldos miserables. Todo aquel que ya no le sirve como fuerza de trabajo, no le importa que se muera en la miseria. Gracias, Alonso. Sí. Muy cierto las palabras de Alonso ahí, pero vamos a darle la palabra hoy a la compañera Isela ahí. Sí, en relación a que tú dices, Alonso, tuvimos nuestro invitado ayer y él nos decía que en estos 3 años de gobierno solamente se han incrementado 9,000 nuevos empleos en El Salvador. O sea que es una cuota ínfima para la cantidad de salvadoreños que están desempleados. Y estos son datos, esto no es especulación, estos son datos que se recogen en la base de datos del Seguro Social, donde la gente que consigue su trabajo se afilia, ¿verdad? Para ser parte del Seguro Social. O sea, 3 años, 9,000 empleos solamente. Además de eso, también también ya han decretado 3 departamentos en El Salvador con hambruna, con la que la gente no puede conseguir ni lo mínimo para mitigar el hambre, no digamos para comer adecuadamente, para mitigar el hambre, como es Aguachapán, Morazán y La Unión. O sea que es una situación caótica, es una situación grave.
¿verdad? Y bueno, seguimos con nuestra programación. Esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN. Nuestro invitado de esta noche es el compañero Alonso Acosta, coordinador del Frente Intercontinental del FMLN, ¿verdad? Y aprovechamos para enviar un saludo a los que se han conectado. Les agradecemos mucho por seguir nuestras plataformas digitales y los invitamos a darle me gusta, comentar y compartir. Y entre estos comentarios y en relación a la pregunta que yo voy a hacerte, quiero leer un mensaje de la compañera Lenina Tejada en la que nos dice: imponer el Bitcoin en un país donde mueren a diario los niños y las niñas, los adultos mayores por desnutrición, es un acto no solo deshumano, sino que miserable. El FMLN toma acciones urgentes, por lo tanto, el FMLN ha propuesto derogar la ley del Bitcoin, ¿verdad? Esta ley que hace un poco más de un año la aprobaron en la Asamblea Legislativa. La aprobaron como moneda de curso legal en el país y bueno, y se han gastado ya más de 375 millones del dinero del pueblo, dinero que no existe y que acrecenta solamente la deuda, ¿verdad? Se han inventado o han hecho esto de la ciudad Bitcoin, estas casetas donde ir a sacar el dinero o ir a hacer sus transacciones que le llaman Chivo Wallet y eso. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta moneda y a la situación en El Salvador, Alonso? Gracias, Isela. Sí, mira, esa es una de las, realmente quizás de las aberraciones de este gobierno, por lo que debería de ser enjuiciado directamente. Lamentablemente, el sistema de derecho en El Salvador nos permite que un presidente se le enjuicie así por así, o sea, ellos gozan del fuero, pero sin embargo, una insurrección sí lo podría sacar y podría enjuiciar. O sea, ¿por qué lo digo? Porque esta es una de las irresponsabilidades más grandes que ha tenido este gobierno de especular con el dinero público, con el dinero del pueblo. O sea, yo he escuchado muchos analistas hablar de que ha perdido 52 millones o esto y lo otro en el Bitcoin. Yo digo, ha perdido todo lo que ha invertido. El pueblo ha perdido todo eso. O sea, ¿por qué? Porque este gobierno se lo ha robado. Este gobierno ha sacado ese dinero de donde debería estar siendo invertido en seguridad social y lo ha sacado para especular. Ese dinero no lo está usando el pueblo y es del pueblo. Entonces, independientemente de que ese dinero en especulación suba o baja, es un dinero que no está usando el pueblo. Entonces, ya de ahí, desde ese momento que lo sacaron de las arcas del Estado para meterlo en una cosa que no tiene pie ni cabeza, o sea, ¿por qué? Porque las economías están basadas en la producción nacional. Y el Bitcoin es una moneda privada de especulación. No tiene nada que ver con con la producción nacional, con el Producto Interno Bruto, no tiene nada que ver con eso. Entonces, digamos, cuando se habla del curso legal, es simplemente la posibilidad de hacer transacciones en esa moneda. O sea, como uno puede hacerla en cualquier otra moneda. Si el país tuviera la capacidad de recibir todas las monedas del mundo, cualquiera podría ir y hacer esas transacciones. En otros países se hace. O sea, va uno a un lugar donde reciben dólares o euros o lo que sea y lo puede hacer. Lo que pasa es que eso también tiene otros costos administrativos, digamos. Por eso es que no se hace tan así abiertamente. Entonces, el Bitcoin puede funcionar como una moneda de transacción, pero no puede funcionar como una moneda de curso legal porque no tiene respaldo en la producción del país. Entonces, por eso yo digo que desde el momento que el gobierno echó mano de ese dinero público para ponerlo en esa casino especulativo, desde ese momento le robó ese dinero al pueblo. El pueblo ha perdido ese dinero. Así que ellos utilizan un montón de términos de que ha subido, bajado, y hacen la comparación de que perdió, ganó, pero eso es una cosa sin sentido.
Digamos, si ellos lo hicieran de manera privada, porque tienen dinero suficiente como para especular y votarlo como quieran, pueden hacer sus cuentas. Y en ese sentido sí es válido que digan, bueno, ahora el Bitcoin vale tanto, gané tanto, perdí tanto. O sea, el problema es de que mucha gente no cae en cuenta. Si invirtieron 105 millones, o sea, que no es cosa poca, no es poca cosa. O sea, uno dice fácil 5 millones, pero a uno conseguir 100 dolaritos le cuesta 100 dolaritos, por no decir $1000 o $100,000. ¿Quién tiene $100,000? Por no estar hablando de 1 millón. O sea, 1 millón son $1,000. Bueno, entonces yo creo que en ese sentido, digamos, si fuera una cuestión privada, podrían decir, va, se invirtieron 105 millones y ahora bajó tanto. Ah, bueno, han perdido ellos, pero de su bolsa privada. Entonces, y creer que ellos van a subir cuando invirtieron 105 y que van a recuperar eso está a años luz, porque, o sea, cuando baja, ya lo que sube no sube del primer peldaño donde lo pusieron, sube de donde bajó. Y subir después es bastante. Entonces, baja otra vez y vuelve a empezar. Entonces, y al final, la ganancia que puede tener de un monto reducido ya no es lo mismo como el que pudo haber tenido cuando lo invirtieron. Entonces, yo creo que eso, yo pienso y ese es el temor para entrar, porque yo sé que el tiempo se está también acabando, pero yo quería hablar un poco de eso. ¿Cuál es el temor a que el FMLN siga en pie de lucha y que siga fortaleciéndose? Justamente porque puede ser una alternativa de gobierno y cuando el FMLN llegue al gobierno, toda esta gente va a tener que ser enjuiciada por todos esos crímenes que han cometido, todos esos delitos que han cometido contra, o sea, crímenes de lesa patria, se podría decir, porque están jugando con la vida de nuestro pueblo. Entonces, cuando el FMLN, porque a eso le temen, porque han logrado, estos 3 años ha demostrado que el FMLN no era tan malo como lo pintaron y que ellos tampoco son tan buenos como se pintaron. Entonces, ahora tiene el pueblo la posibilidad de poder comparar. Yo sé que hay muchos que no lo van a hacer porque ellos creen en su Dios. Ellos creen en su Dios. Ellos han creado una nueva religión que se llama Nuevas Ideas y le han puesto un Dios ahí medio barbudo. Pero eso se les va a acabar porque ese es un mito. Porque los mitos, cuando se enfrentan con la realidad, se destruyen como la ceniza. Entonces, porque el hambre va a obligar a la gente a repensarse su decisión. Yo no culpo a la gente que tomó la decisión de apoyar esta alternativa. O sea, ¿por qué? Porque ellos creyeron en algo mejor de lo que tenían. Y es válido. Todos los seres humanos tenemos la aspiración de superación. Y si a mí me ofrecen algo mejor que lo que tengo, por supuesto que lo voy a aceptar. Y como era una carta no jugada todavía, entonces la gente le apostó. Pero ahora ya saben lo que tienen. Ahora saben lo que les espera, o sea, con ese nido de corruptos que hay ahí, o sea, porque ahí o sea, todos esos ministros no aguantan una investigación. O sea, es la razón por la que ellos reservan toda la información para poder tener la posibilidad que si logran quedarse en el gobierno, van a poder quedarse en el país, si logran ganar un próximo periodo, pero si no, ellos van a tener que salir del país, porque al menos que sea un gobierno oportunista y corrupto, porque yo veo por ahí tendencias que andan pululando, o sea, que no se identifican con una izquierda radical porque le tienen miedo a esos fantasmas que creó la burguesía en su tiempo, esos fantasmas que desarrolló el sistema capitalista contra las ideas revolucionarias, pero o sea, a esa gente yo no le apuesto, porque yo sé que esa gente es gente media tinta, mediocre, que es populista, quiere montarse en una coyuntura, en una ola, para poder llegar a ser gobierno, para poder llegar a posiciones de poder, y quién sabe con qué intenciones. Pero el FMLN está demostrando que tiene una política clara y que la va a aclarar aún más. O sea, yo por eso me alegro y celebro y felicito al partido
por las resoluciones de la convención que le dio un rumbo claro al partido y que ahora lo está poniendo en práctica. Así que yo me espero que dentro de poco este partido se va a ver más fortalecido y va a empezar a encajar con el pueblo, porque este partido es pueblo, este partido vibra con el pueblo. Entonces, así es que hemos tenido también la oportunidad que con lo decía Marlene Funes en una ocasión, que le agradecía a este gobierno, a Nuevas Ideas, de que se haya llevado toda la escoria que estaba en nuestro partido. Porque ahí vemos gente que estuvo haciendo vida dentro de nuestro partido y que fueron justamente ellos los que llevaron a nuestro partido donde lo tenemos y al país donde está. Así que yo sí tengo fe de que este partido se va a levantar, viene una juventud creciendo ideológicamente, intelectualmente y con una fuerza también que conecta con el pueblo. Y eso me alegra y lo felicito y estamos con ustedes y no lo vamos a defraudar. Pero antes de cerrar, Isela, yo sé que ya el tiempo se va, pero yo sí quisiera enviar un gran saludo a nuestros hermanos veteranos y veteranas, lisiados y lisiados, porque son ellos los que le pusieron la firma a estos acuerdos de paz que nos han permitido también aprender a hacer política. Le han permitido a este instrumento de lucha que se llama FMLN también a aprender a hacer política en un ambiente adverso y que está aprendiendo. Y nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de aprender siempre. Así es que mi agradecimiento a esos hermanos veteranos y veteranas, lisiados y lisiadas de guerra del FMLN, por ese gran sacrificio que hicieron y por habernos regalado la paz y la democracia en nuestro país. Gracias, Alonso. Tú has enviado, sí, saludos y agradecimientos a nuestros veteranas y veteranos de guerra en El Salvador. Y antes de concluir, quisiera cuál sería tu mensaje a la militancia del FMLN, tanto en El Salvador como nosotros que estamos en el exterior, y a la sociedad salvadoreña en general. Bueno, primeramente a la militancia del FMLN decirle unidad, unidad, unidad. Pero cuando yo digo unidad, estoy hablando de militancia del FMLN. No estamos hablando de unidad con cualquier cosa, porque no se trata de unir cualquier elemento, se trata de unir el pensamiento y la acción de nuestras ideas y nuestra convicción. Porque nosotros, como militancia del FMLN, tenemos un gran compromiso con nuestro pueblo, tenemos una misión histórica y tenemos también una vocación de servicio, una vocación de lucha social. Y a nuestro pueblo decirle que crea en el FMLN, que confíe en el FMLN, porque el FMLN no son personas que tienen intereses particulares, sino que son personas que se unen en un pensamiento ideológico, un pensamiento político y en un proyecto político de transformación social, un proyecto que le apuesta a transformar esas relaciones de producción de explotación. O sea, crear una sociedad donde las relaciones de producción sean en beneficio del pueblo, de las mayorías, y donde todas las capacidades se pongan en función de la sociedad misma. Así es que un gran abrazo a toda la militancia, decirles de que nos mantengamos firmes, independientemente de los vientos que soplen, porque habrán tiempos buenos y habrán tiempos malos. Decía el comandante Fidel Castro Ruz que los revolucionarios se cuentan dos veces. Se cuentan en las victorias y se cuentan en las derrotas. ¿Por qué en las victorias? Porque ahí estamos todos. En las derrotas solamente los que nos quedamos sosteniendo este barco porque nos chocamos. Todos aquellos que le temen a la adversidad se van con los vientos más favorables. Ahí que nosotros resistimos porque tenemos convicciones, porque no tenemos alternativa, porque este es el destino que nos ha tocado enfrentar y lo vamos a hacer con honor. Y en esto se nos va la vida, pues bienvenido sea. Bueno, estábamos escuchando ahí a Alonso Acosta, pues despidiéndose, y también pues agradecemos a nombre del Frente Intercontinental. Pero antes que nada, pues antes de despedirnos, quisiéramos también invitarlos para mañana. Mañana seguimos pues con el Frente Intercontinental en una nueva programación, mañana día miércoles. También a la misma hora, 8 de la noche, acá en Europa, 12 del mediodía en El Salvador. Así es que para todos los que nos escuchan,
y nos miran en este canal del Frente Intercontinental. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación del compañero Alonso Acosta y por aceptar la invitación. También pues agradecemos a la compañera Isela Sánchez, quien nos ha estado también ahí colaborando pues en este conversatorio sobre los problemas económicos y sociales de nuestro pequeño El Salvador. Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia, como les estaba explicando anteriormente, en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. No más persecución política en El Salvador, dictaduras nunca más, proletario de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! ¡Que viva! ¡Viva!